Bien, buenos días, bienvenidos a la clase del día 6 de octubre del 2020. Vamos a trabajar el tema de la familia como contexto educativo. Vamos a terminar lo que el otro día, en la clase anterior, no terminamos. Una vez que termine esto, les voy a dar una lectura de 3 páginas sobre el tema de la familia en el libro que estamos trabajando de Sociología de la Educación. Bien, entonces, lo primero que tengo que decir es que la familia es un contexto educativo. En ella, las personas tienen la posibilidad de desarrollarse. Es el primer contexto educativo en donde las personas se desarrollan como seres humanos. En este contexto, que se llama familia, el niño modela su construcción de personal. ¿Cómo lo hace? En la medida que se relaciona con las otras personas que están dentro de este grupo familiar. Y esa relación se da específicamente a través de las palabras, a través del diálogo. No se olviden que las palabras son las que construyen la realidad, es decir, con las palabras nosotros vamos dando a conocer lo que pensamos y también vamos dándole significado a lo que está a nuestro alrededor. Lo mismo con uno mismo, es decir, si uno piensa puras cosas positivas de sí mismo, eso hace que uno esté con una buena autoestima. Si uno piensa puras cosas negativas de sí mismo, lo que uno hace ahí es tener una autoestima baja. En todo caso, los temas de la autoestima son estados, ¿eh? No son permanentes. No es que uno nazca con autoestima baja y termine toda la vida con autoestima baja. Son etapas, momentos de la vida, ¿eh? Momentos, periodos de tiempo en los cuales uno está más propenso a pensar cosas más negativas y allí uno tiene que autorregularse. Bueno, en este escenario entonces de relaciones en donde los papás, las mamás, los hijos, los tíos, los abuelos, entregan intenciones y actuaciones. A través de estas intenciones y actuaciones, el niño va eh, entendiendo cómo es eh, el mundo que lo rodea. Bien, jóvenes, señoritas, ¿alguna pregunta de esta primera diapositiva? Profe, no está compartiendo pantalla, creo. Uy, bien, entonces vamos para allá. Bien, ahí sí. Entonces, desde esta perspectiva, les decía que la familia es el contexto en donde las personas se desarrollan, es el primer contexto en el cual las personas se desarrollan. En la familia, los niños modelan la construcción de su persona. ¿Sí? Esta forma de modelarla, ¿sí? De darle forma, se realiza a través de las relaciones interpersonales. Con esas relaciones interpersonales, el niño desarrolla una imagen de sí mismo eh, y una imagen del mundo que lo rodea. Desde esa perspectiva, entonces, nosotros tenemos que entender que los niños van creciendo y en la medida que van creciendo van eh, organizando la imagen de sí mismo. Y eso también construye después la autoestima. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la autoestima se construye en las relaciones que uno tiene como ser humano. ¿Sí? Y esa manera de sentirse contento consigo mismo, ¿sí? Marca también los procesos de cómo uno entiende al mundo que lo rodea y a los demás. Bueno, en este escenario de relaciones en los que interactúan el papá, la mamá, los demás hermanos, también los tíos, los abuelos, se realizan una serie de intenciones y actuaciones
que permite que el niño vaya descubriendo quién es él y cómo es el mundo en el cual está viviendo. Entonces, todo lo que nosotros pensamos de nuestra realidad y de nosotros mismos es producto de las palabras que escuchamos a nuestro alrededor en la familia y también producto de las actuaciones que vemos de nuestros familiares. Bien, preguntas, chiquillos, chiquillas. Por mi parte, al menos no, profe. Vale. Bien, entonces continúo. La familia es un contexto de desarrollo que facilita y promueve el desarrollo de los adultos y de los hijos, y por tanto supone la aparición de una vertiente educativa en el proyecto vital de la familia. Entonces ahora vamos a ver el concepto de la familia, el concepto más tradicional. Hace referencia a un agrupamiento nuclear compuesto por un hombre y una mujer unidos en matrimonio, más los hijos tenidos en común, que comparten una misma residencia y con funciones delimitadas para cada miembro de esta unidad. Si usted se fija, como ya lo vimos en la clase anterior, este es un concepto súper tradicional de familia, ¿sí? Que es el concepto que la gente común y corriente maneja. La mayoría de nosotros pensamos que para ser familia tiene que estar esto, ¿sí? Sobre todo la gente de mi edad, y no sé si algunos jóvenes, pero la verdad es que este concepto es un concepto de familia. ¿Ve? Aquí vamos a ver entonces qué es lo que pasa en la problemática actual, ¿sí? En la problemática actual, ¿sí? En el contexto actual, eh, la, hoy día se dificulta la, la definición de una manera de ser familia puntual, ¿sí? Porque hay muchas formas, pluralidad, ¿sí? La pluralidad hace alusión a varias formas, ¿no? Eh, Esa es la palabra. Se fija que las palabras dicen cosas. Entonces, que están presentes en la actualidad. Y nosotros veíamos la semana pasada que las familias nucleares, que es la que acabo de definir, es una forma. Pero también hay familias que adoptan hijos, ¿sí? Hay familias que están constituidas por un papá, una mamá e hijos, pero no han contraído un lazo que está inscrito en el registro civil o en una iglesia, ¿sí? Ya sea católica, evangélica, judía, um, um, eh, bajo también el régimen islámico, ¿m? Hogares o hindú. También existen hogares de una sola persona y también existen familias monoparentales, donde está la mamá con los hijos solos, o el papá con los hijos solos, o el abuelito, o el tío, o la abuelita sola con los hijos, ¿sí? Y también hay familias reconstituidas, en donde se casan dos que antes tenían familias por otros lados y en algunos casos, son muy pocos, traen a todos los niños y los ponen juntos. Y por último, también existen las familias de homoparentales, ¿sí? Independiente es hombre-mujer, homoparentales. Bien, entonces hoy día ese es el escenario que existe. Es bastante más variado que la familia nuclear clásica, o la anterior familia, que yo no la nombré, pero que sería la familia patriarcal, en donde existía un papá que era el patriarca y establecía alrededor suyo todos los hijos con sus familias, con sus mujeres. Entonces, eso casi ya no existe ya, o si existe um, es muy puntual, ¿sí? Es muy puntual, es decir, son casos aislados, ¿no? Por lo menos en este país, al parecer. No sé en otras partes del mundo. Bien, ¿alguna pregunta, chiquillos, chiquillas? No, profesor. Bien, entonces seguimos avanzando. ¿Por qué se debe todo esto? Por los diversos cambios sociales, ¿sí? Económicos, legales, demográficos y culturales, ¿sí? Por ejemplo, ya la gente está más libre, entonces desde lo social está pensando otras cosas, ¿sí? Em, y entonces las personas tienen un poco más de autonomía para realizar sus procesos
afectivos, ¿sí? Y de compromiso y de vivir con otros. Eso por una parte. Por otra parte, también el tema económico pesa, porque, por ejemplo, si uno piensa, hoy día las familias tienen poquitos hijos. ¿Por qué tienen poquitos hijos? Porque hay un tema económico detrás. Las personas tienen uno o dos hijos, a lo más tres, sobre todo aquellas personas que quieren que sus hijos vayan a la universidad. Como este país, la universidad es pagada, ahora ya al menos un 60% no, pero hubo una época en que era toda pagada. Entonces, crear un hijo es muy caro. Incluso pensando en que el hijo no tiene que ir a la universidad, no es fácil educar un hijo, ¿ah? Sobre todo si tenemos una realidad, por ejemplo, en este país, en donde los salarios mínimos son muy bajos, muy recontra bajos. Y más aún, cuando usted comprenderá que con 300.000 pesos es muy difícil al tener una familia, armar un proceso allí no es tan fácil, ¿eh? Más aún cuando el tema de la salud es privado y cuando la educación es privada, entonces hay que pagar. Si fuera todo de primera calidad, educación y salud de primera calidad y fuera gratis, tal vez con 300.000 pesos se notaría menos, pero así todo igual es muy bajo, ¿eh? Entonces, bueno, y también por temas demográficos, porque, claro, hoy día la pirámide está al revés. La gente cada vez quiere tener menos hijos, ¿sí? Porque quiere gozar la vida y está en todo su derecho. Entonces, quiere viajar, tener una casa, pasarlo bien, comprar cosas, comprarse un auto, ¿sí? Y también por tema cultural, en el sentido de que los estilos de vida ya no están tampoco, la gente no se casa para tener hijos, se casa para poder estar con una persona al lado y tener un proyecto y pasarlo bien, digamos, ¿ah? Es decir, crecer como ser humano y desarrollarse como ser humano, como hombre, como mujer, o en el caso de la gente homosexual como homosexual. Entonces, desde esa perspectiva, eh, la familia hoy día ha ido cambiando de forma notable, ¿no? Notable. Bien, entonces, desde esa perspectiva, entonces ya no es una institución única, sino que se caracteriza por su diversidad. Y como ustedes ven, si se fijan en las fechas, fíjense en las fechas, estos son estudios del 97, ¿ah? Del 2000, 23 años, 20 años atrás, del 19 años atrás. Esto no significa que no hayan estudios actuales, hay muchos. Norteamericana, que es experta en el tema familia, tiene publicaciones de ayer, digamos, de este año, y plantea una serie de cosas parecidas. Lo que yo quise hacer aquí es que ustedes se den cuenta que este tema de las familias que están acá, familia nuclear, adoptiva, cohabitación, hogares unipersonales, monoparentales, etcétera, todas estas familias es, no es un tema de hoy día ni de ayer, ni de hace 5 años atrás, es un proceso que se viene construyendo en Occidente hace 2 o 3 décadas, ¿sí? Entonces, yo la clase pasada les decía que hay que tener mucho cuidado en decir que los niños que tienen comportamiento un poco más, eh, no sé cómo decirlo de forma exacta, que tienen comportamientos distintos dentro de un colegio, ¿sí? Que son más inquietos, una de las razones profundas es que no vienen de una familia monoparental, porque eso se entiende en el lenguaje tradicional como una familia bien constituida. Ahí hay que tener mucho cuidado, jóvenes, porque en realidad una familia solo por una mamá, o solo por un abuelo, o solo por un papá, es una familia bien constituida. Lo que hay que hacer con ese niño es tratar de ayudarlo ah, con un buen orientador, un buen psicólogo, o un buen profesor de educación física que le ayude a canalizar toda su energía, si es que ese es el tema, o etcétera. No sé cuál será el tema. Bueno, para eso en los colegios hay que instalar los consejos de desarrollo, ¿sí? Que son distintos a los consejos de aprendizaje, ¿sí? Ustedes comprenderán que
Cuando yo trabajaba en un colegio, teníamos dos tipos de consejos. Uno, los de desarrollo, en los cuales solo veíamos los problemas de tipo afectivo y de madurez, de desarrollo humano, en los distintos niños para ayudarlos en ese proceso y para saber si necesitábamos o no derivarlos a un psicólogo, a un orientador, a un educador diferencial, a un kinesiólogo, a lo que sea. Porque pueden haber miles de situaciones que tengan que ver con el desarrollo humano. Acuérdense que el ser humano no tiene que ver solamente con lo cognitivo. Uno cree que está en la escuela y cree que tiene dentro de la sala de clase puras cabezas, puras mentes, así puro cerebro en un frasquito. Entonces, en la percha de atrás, uno le dice a los niños chicos, y ya, ahí cuelgan no solo el delantal, sino que su cuerpo, porque no se pueden mover. Ahora me tienen que atender a mí. Eso lo puedo hacer yo con ustedes, que son grandes, pero con un niño de 5 años, de 10 años o de 15 años, yo no le puedo decir que no se mueva, que no diga alguna cosa y que no me interrumpa. Entonces yo no puedo esperar que en la percha de atrás, donde se cuelgan los delantales, esté el cuerpo del niño o de la niña y no haga nada. Solamente tengo puros frascos con cerebro y con unos ojos que me miran y yo todo lo que digo me lo tienen que procesar. Imposible. Entonces por eso mismo los consejos de desarrollo lo que hacen es ver de forma global, holística, a los niños para ver cómo se les ayuda cuando tienen comportamientos que complican los desarrollos que existen al interior de la sala de clase. Y otra cosa son los consejos de aprendizaje, en donde uno ve el tema solo de cómo ayudar a los cabros chicos y a las niñas chicas o a los jóvenes, ¿sí? A establecer procesos para que puedan lograr mejores aprendizajes. Es decir, los consejos de aprendizaje tienen que ver con las estrategias que se tienen que implementar en la sala de clase para que los niños tengan aprendizaje de calidad. Bien, preguntas, señoritas y caballeros. Hola. Creo que no hay preguntas, profe. Que se va Voy, entendiendo bien. Sí, se voy entiende rápido. bastante claro. ¿Perdón? ¿Voy hablando muy rápido o no? ¿O está bien así? No, que está muy claro, le digo. Ah, ya, perfecto. Se entiende muy bien. Entonces, mire, usted como un chiquillo y una chiquilla moderna del siglo XXI, porque usted tiene que pensar que es una persona para el siglo XXI, no puede pensar que es una persona para el siglo XX. Entonces tiene que tratar de incorporar todos estos elementos en los trabajos que va a hacer después como profesor de matemáticas, con chiquillos que van a tener 13 a 12, 13 años, en séptimo, de séptimo a cuarto medio. Y cuando usted detecte problemas en el ámbito de la familia, usted lo que tiene que entender que aquí no hay familias ideales y por eso, y con los que todos se portan mal son chiquillos o chiquillas que tienen familias que no están bien. Usted, como ya sabe, tiene que entender de que lo que usted necesita allí es saber qué está pasando con esos niños y niñas y hablar con el jefe de UTP o con el orientador para que pueda lograr un proceso de ayuda a esos niños. Ahora, si no hay nada en su colegio, entonces usted va a tener que leer usted y ver cómo usted le entrega elementos a esos niños para que puedan aprender y también para que le dejen hacer la clase. Porque claro, uno al trabajar con 40 niños en la sala de clase, yo llegué a trabajar hasta 46, no es tan fácil. Es decir, mantener 46 estudiantes atendiéndolos, hay que tener varias herramientas y mucha paciencia, porque en realidad no es tan fácil. No es tan fácil. Pero es un desafío que sí se puede hacer si uno logra entender por dónde van los chiquillos. Entonces, una de las cosas que usted tiene que tener claro es que uno llega a la sala de clases no solo con el título a cuestas, sino que también con la capacidad de mirar, observar y entender qué quieren estos estudiantes, a qué le ponen atención y cómo aprenden. Y cómo aprenden mejor cuando yo les hablo, aprenden mejor cuando yo les paso una guía. Y entonces usted así va a ir dándose cuenta qué estrategia metodológica utilizar. Bien, sigo entonces. Bueno, desde esa perspectiva entonces la familia, ¿cuál es la función que cumple la familia en la actualidad para que sea tan importante en la vida de las personas? Bueno, hay dos autores ahí
y dicen que uno tiene que ver con la crianza y la educación de los hijos. La familia, entonces, la función fundamental es que se dedica a educar y criar los hijos. Entonces, se cumple la premisa, ¿sí? O el postulado que dice la familia es la primera instancia educativa de todos los seres humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la familia uno recibe los procesos de socialización, ¿sí? ¿Y qué es lo que es la socialización? Bueno, cuando uno recibe pautas, ¿sí? Maneras de ver la vida, cuando uno recibe conocimientos, cuando uno recibe valores, ¿sí? Bueno, ya todo lo hemos visto en el primer semestre y en el segundo semestre. eh, ¿Y todo eso para qué me sirve? Eso, todo lo que he nombrado antes, para integrarme en una sociedad. Porque claro, nuestros papás hacen lo mejor posible el trabajo educativo con nosotros y nos entregan maneras de ver la vida, valores frente a la vida, pautas para poder ir por la vida, ¿sí? Y también conocimientos de la vida. ¿Y para qué? Para que nos integremos a esta sociedad que se llama Chile. ¿Sí? Bien, eso sería una cosa, ¿sí? Y segundo, la familia es una fuente de apoyo material y emocional a lo largo de todo el ciclo vital. ¿Sí? Entonces, aparte de lo que acabo de decir, eh, la familia nos protege, nos ayuda en lo material y en lo emocional. Claro, evidentemente que hay situaciones que son complejas, porque esto es lo ideal, jóvenes, ¿sí? En donde hay carencias materiales y también emocionales. O hay mucha materia, hay mucho dinero, ¿ah? Y no hay nada emocional, o hay escasez de dinero y hay mucha contención emocional. Porque la vida no es perfecta, ¿sí? No es perfecta. Ahora, si uno hace un análisis más profundo, tendría que darse cuenta de lo siguiente. El Estado de un país tiene que hacerse cargo de los procesos para que las personas que están en ese país no tengan eh, que sufrir en el tema de lo material. Con esto, ¿qué quiero decir? Es decir, no puede ser que las personas de un país eh, no tengan dónde trabajar, no tengan dónde comer, ¿sí? Es decir, tiene que haber un Estado fuerte, vigoroso, que permita, ¿sí?, que la gente tenga acceso a lo mínimo, ¿eh? Evidentemente acompañado de la iniciativa privada, ¿eh? Porque claro, eso no se puede soslayar, no se puede negar, ¿eh? Pero también tiene que haber un Estado mínimo, es decir, no puede ser que el tema de la educación solo esté para la iniciativa privada, tiene que estar para la iniciativa estatal y tiene que ser de buena calidad. La, la salud, lo mismo, es decir, hoy día cuando estamos con el tema de la pandemia nos damos cuenta la necesidad de un sistema de salud estatal poderoso, porque nadie tiene las espaldas, o un grupo muy limitado en este país tiene las espaldas como para poder pagarse todo el tratamiento que cuesta enfermarse de COVID o de cualquier enfermedad. ¿Mm? Es decir, si no existe un Estado que asegure la vida de los seres que están dentro de ese Estado, entonces hay que inventar un Estado que asegure esa vida, ¿eh? Es decir, eh, es un derecho básico, ¿eh? Ahora, con eso no significa que no se quite la iniciativa privada, eso es fundamental también, ¿eh? Pero, entonces el que no quiere estar en la propuesta estatal va a lo privado. Bien, jóvenes, ¿se entiende bien? Entonces, dos cosas: proceso de socialización y fuente de apoyo material y emocional. ¿Sí? Bien, entonces, vamos acá. Entonces, la familia entonces la podemos considerar como la unión de las personas que comparten un proyecto vital, de existencia común, que se quiere duradero. Evidentemente, porque nadie arma una familia para que dure 2 días. Es decir, no, nadie. Nadie se junta con otro y nadie se casa por el civil o por la iglesia o no se casa para que dure 3 días, no. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en ese proceso de afectivo, de estar al lado de otros, se generan fuertes sentimientos de pertenencia, ¿eh? Que existe un compromiso personal entre sus miembros, ¿eh? Fíjense que cuando uno
trae a la casa una mascota, un perrito, un gatito, se produce el printing, ¿sí? Que es como el apego, ¿sí? Estoy diciendo una barbaridad, pero en el fondo, porque el apego tiene otro concepto, desde se le aplica a los humanos, ¿no? Pero el printing, que es como cuando el perrito, el gatito, o lo que sea, eh, por el olor de esa persona que lo trae y todo lo demás, cree que es la mamá o el papá y se apega, ¿sí? Entonces, claro, imagínese lo mismo en el ser humano, pero más aún cuando uno puede expresar sentimientos, puede expresar emociones, puede expresar ideas. Entonces, claro, se generan fuertes sentimientos de pertenencia que tienen que ver con esa sensación innata de ser parte de otra persona y de un grupo entero. Pero además, eso se refuerza con las palabras, con los gestos, ¿sí? Con los regalos, con las cosas. Una casa que se compre es un logro. La gente se goza de tener una casa, ¿no? Un auto, ¿sí? Un viaje, no sé. ¿Mm? Entonces allí se va produciendo en todo lo que estoy diciendo intimidad, reciprocidad y dependencia. Porque la intimidad no se refiere solo al contacto físico, ¿sí? Se refiere también a lo que estoy hablando, ¿no? A esa capacidad de estar con el otro, de contarse las cosas, de comprar cosas en conjunto, de pasar periodos de alegría, de pasar periodos de tristeza juntos, ¿sí? En donde, mire lo que voy a decir, A cuida a B y B cuida a A, reciprocidad, ¿sí? Y de dependencia. Bien, chiquillos, preguntas. No. Entonces, en este sentido, desde la perspectiva de los hijos, la familia será un contexto de desarrollo y socialización. Bien, entonces los niños en la familia, si usted se mete en la cabecita de los niños, va a entender que para ellos es un proceso de desarrollo, un contexto, perdón, un escenario en donde ellos se desarrollan y se socializan, ¿sí? Socializan. ¿Sí? Bien, y segundo, desde la perspectiva de los papás, de los padres, la familia constituirá un contexto de desarrollo y realización personal ligada a la madurez humana y personal. Por eso que para ser papá hay que tener un cierto grado de madurez. Ahora, evidentemente que uno, siendo papá, madura más. ¿M? Porque claro, uno cuando está recién, desde el primer hijo, ah, es medio pajarón a lo mejor, y después de a poco uno va dejando de ser pajarón o pajarona, ¿eh? Y esto es ¿por qué? Porque hay un proyecto de vida en común, ¿sí? Que es armar un proceso de interacción de uno con otro. Bien, seguimos entonces. Entonces, siguiendo a este autor que se llama Palacios Rodrigo, la familia eh, tiene funciones. Entonces vamos a hablar de lo siguiente. Mire, lo que vamos a ver ahora son las funciones, ¿sí? De la familia, para que no se compliquen tanto con lo que puse aquí. Entonces, eh, aquí vamos a ver. Funciones de la familia. Así es más fácil para que nos entendamos rápidamente. ¿M? Según este autor, ¿cuáles son las funciones de la familia? Bien. Entonces pasamos violentamente a la diapositiva que está acá. Aquí lo vamos a poner. Funciones. Voy a agrandar para que se vea bien, estimado. Deme un minutito, por favor. Vamos a poner bien. Uno con mayúscula y lo vamos a poner acá. Y ahí. Y ahí. Funciones de la familia. Sí. ¿Ve? Entonces, ¿cuáles son las funciones de la familia según este autor? Que es un solo autor, que tiene un nombre compuesto. Uno, o letra A, donde se construyen personas adultas con una determinada autoestima y sentido de sí mismo. En la familia, entonces, se construyen personas adultas con una determinada autoestima y sentido de sí mismo. Esa es la primera función. B, donde se aprende a afrontar retos y asumir responsabilidades y compromisos.
C, donde se produce el encuentro intergeneracional. Y D, donde se encuentra apoyo para las diversas transiciones vitales que el adulto ha de realizar. Y constituye así un lugar de apoyo cuando todo cambia y peligra el sentido de la continuidad personal. Bien, preguntas. Preguntas. ¿Se entienden las funciones? Profe, ¿el punto C se refiere a los papás con los hijos? Claro, y los tíos y los abuelos. ¿Se fijan? Generalmente uno se encuentra con otras generaciones, ¿cierto? Que después ayuda para que uno pueda en el colegio, por ejemplo, entender por qué los profesores piensan así, sobre todo los profesores mayores. Yo me acuerdo cuando tenía la edad de ustedes, un poco más, 30 años, y empecé a trabajar en un colegio. Llegué al colegio y habían personas de mi edad, un poco mayores, pero de mi edad, ¿ah? Y entonces decían lo siguiente, decían, eh, hay que tener vocación para ser profesor. Y entendía y ponían la palabra vocación en todo. Entonces yo empecé a pensar y dije, bueno, está bien lo que dicen, me parece que sí, uno tiene que tener vocación de profesor, ¿sí? Y entonces empecé a entender que ellos decían, por vocación, la capacidad que tiene el ser humano como profesor de poner mucho ímpetu en lo que está haciendo, ¿sí? Para que los niños puedan lograr aprendizajes de calidad, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, yo entendí eso. No, no lo entendía así antes, yo entendía otras cosas como vocación, ¿sí? Entendía que la vocación era un llamado personal, que los seres humanos tenemos a realizar una actividad en la vida, que es un llamado que nace de las variables que uno tiene como ser humano y que son más importantes para uno. Claro, una definición clásica que yo había aprendido con mis profesores en la universidad, cuando estudié filosofía en los años 80. Fíjense lo que estoy diciendo, 30, 40 años atrás. Como eran filósofos, me dijeron que vocación era un llamado, ¿sí? Era una vocare, vocación, voz, una voz interior que me dice, esto es lo que yo tengo que hacer en mi vida, esto es lo mío, ¿sí? Pero claro, esa manera de entender para lo que uno está llamado en la vida a hacer, que está bien también, que es muy interesante, y que, y que se desarrolla en el contexto de una cátedra universitaria, ¿sí? Eh, eso, eso en un contexto escolar de un colegio, tiene un significado diferente, no totalmente diferente, pero con un matiz distinto, ¿sí? Es, es un azul más tenue o un azul más intenso. No sé cómo decirlo bien. No sé si me explico, señorita. Sí, ¿Sí? profe, sí. Entonces, claro, el encuentro intergeneracional es un proceso que uno tiene que aprender en la familia. Si uno vive con los abuelos, ya lo aprendió ya, pues. ¿Sí? Porque eso le va a servir después para entender cómo son las personas mayores cuando uno llega a un colegio, sobre todo usted que va a estar en un colegio o donde esté trabajando, ¿sí? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué tienen esa mirada de la realidad? ¿Sí? Y en ese proceso de encuentro intergeneracional hay cosas que nos separan. Por ejemplo, la gente dice, vámonos con calma, seamos más prudentes. Los más jóvenes dicen, no, hay que cambiar al tiro y tenemos que hacer el cambio y vamos adelante. Bueno, pero también hay cosas que nos unen. Unos quieren el cambio de estrategias de aprendizaje de forma inmediata, otros quieren el cambio de estrategia de aprendizaje en forma paulatina. Los dos quieren el cambio, pero uno más rápido, otro más lento. No sé si me explico, señorita. ¿Sí? Sí, sí, súper, profe, muchas gracias. De nada. ¿Más preguntas, chiquillos, chiquillas? No, seguimos entonces. Bueno, en este contexto anterior, entonces, el sentido de ser papá o mamá supone tres retos importantes. La paternidad,
Y la maternidad supone, primero, uno, iniciar un proyecto vital educativo que se extiende desde la transición papá-mamá, continúa con la crianza y la socialización de los hijos y sigue con el apoyo de la vivencia adolescente y con la salida de los hijos del hogar. Entonces, uno es papá toda la vida. Como dicen los... No sé si ustedes han escuchado eso, pero no, lo que pasa es que yo soy papá toda la vida, ¿cierto? Eso dicen. En el fondo, una manera de entender el tema de forma intuitiva, ¿eh? Pero claro, es un proceso que se lleva a cabo durante todo el desarrollo de la vida. Segundo, penetrar en una intensa eh, aplicación personal y emocional desde una situación de asimetría que caracteriza las relaciones paterno-materno-filiales. Y tercero, llenar de contenidos el proyecto vital, perdón, el proyecto educativo, durante todo este proceso de crianza y socialización. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta de lo que estoy diciendo acá? ¿No? Bien, entonces nada. Bien, entonces ahora les voy a mostrar el libro en donde ustedes van a leer y van a hacer un pequeño trabajo. No se preocupen que va a ser una cosa muy sencilla. Ya, vamos a irnos a la página 145 del libro. Lo voy a subir ahora, ¿vale? Para que lo vean ustedes. Ustedes este libro lo tienen en... Yo lo subí y también está en su correo, ¿cierto? Lo siento, tanto hablar me... Bueno, pero en fin, ya pasó. Acá está. Uy, casi salgo, me equivoqué por apretar la flecha de compartir contenido, casi aprieto la flecha de abandonar. Ya, si algún día me pasa eso, nada, ustedes me esperan pacientemente y yo vuelvo inmediatamente. Bueno, no sé si ven ahí, eh, este es eh, eh, la familia como agente socializador, ¿sí? ¿Se ve? Sí, profesor. Ya, entonces ahí, en la introducción dice, vamos a leer, la introducción dice, la familia puede considerarse la agente más influyente y decisiva en la educación de los discentes que tenemos en el aula, de los estudiantes, ¿sí? Estos tienden a identificarse de forma subconsciente y nunca admitida en público con sus progenitores. Además, comparten más tiempo con ellos, siendo en esos momentos más influyentes que los compartidos con los docentes. Y ahí vamos a leer todo lo que significa la familia y cómo la familia es para nosotros una instancia importante como profesores, ¿vale? Bueno, entonces después vamos a ver el concepto de familia, las funciones, ¿sí? Y vamos a llegar hasta el punto 3, solamente hasta el punto 3. Sí, nada más. ¿Vale? Hasta la página 140 y... Les digo al tiro, 145. Entonces la página 145, 144, 143, 142 y 141. Entonces, 1, 2, 3, 4 páginas y media. ¿Sí? Entonces los voy a anotar acá en el chat para que todo el mundo los tenga claro. Uy. Mm, ya, ya. Mm, mm, mm. Páginas. 141, 142, 143, y vamos a ver, 1, 2, 3,
4, ya, 143 y 144. La mitad de la 145. Ok. Ahí está en el chat. ¿Sí? Página 141. ¿Qué es lo que van a hacer de estas páginas? Solo vamos a trabajar el tema, la metodología, el paso 1 de la metodología de aprendizaje complejo, que es hacer preguntas al texto. ¿Sí? Van a hacer una pregunta o 2 preguntas máximo por cada título. Entonces serían una pregunta por la introducción, una pregunta por el concepto de familia o 2, otra pregunta por las funciones de la familia, ¿sí? Yo creo que pueden ser 2 porque los textos son bastante más largos, ¿sí? Bien, preguntas chicos y chicas. ¿Alguna pregunta específica? Profe, ¿esto es individual o en grupo? ¿Cómo No, lo no, puedo? en grupos, siempre en grupos, vamos a trabajar en grupos mejor, ¿vale? Para que así se puedan dividir el trabajo y puedan avanzar más rápido. ¿Le parece bien? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, evidentemente que después tendrán que leer después por su cuenta lo que falta por leer en forma individual para que puedan después realizar un buen trabajo en la evaluación que viene el día 20, ¿sí? El día 20 de octubre. Ya. Profesor, Entonces, dígame, ¿se puede mandar hasta las 10:50? a las 11 ¿No? vamos, ¿ah? Ya. Horas, ¿sí? Ahora, evidentemente que si alguien tiene alguna dificultad, usted inmediatamente me pone un correo como siempre y me explica y ahí vemos cómo lo hacemos para que me lo envíe igual, ¿vale? Porque se puede caer internet, se puede echar a perder el computador, tuvo un problema en la casa, bla, bla, bla. Es decir, hay miles de variables. Y en ese sentido usted ya me conoce, tenga confianza, me dice si tiene alguna dificultad o tuvo que ir al médico, los que son papá o mamá tuvieron que ver el hijo, o la mamá lo envió a hacer alguna cosa dentro de la casa, no sé, como estamos en las casas y no estamos en la universidad, entonces realmente las cosas no son tan simples y tan fáciles, ¿cierto? ¿Mm? O el hermano nos pidió el computador, no sé, lo que usted, hay mil cosas inimaginables en este minuto, ¿sí? Bien, no sé si les queda claro lo que les estoy diciendo, chiquillos y chiquillas, ¿sí? Sí, profe. Ya, entonces, bien, los que no tienen computador a mano, lo hacen en papel, en el cuaderno, los fotografían y me lo envían por fotografía, ¿ah? O los que tienen tablet, no sé, cualquier problemática que tengan, ¿vale? Muy bien, pues chicos, que les vaya bien. Tienen 1 hora y media para trabajar, un poquito más. Yo creo que alcanzan, ¿ah? Porque yo me di cuenta que son rápidos, ¿no? Así que cualquier cosa, aquí estoy yo atento al computador, yo voy a apagar mi cámara y también mi micrófono para que no escuchen de repente si mis mascotas ladran, pero estoy aquí para cualquier dificultad que usted necesite, me la dice y yo inmediatamente lo ayudo. ¿Le parece bien? Muy bien, los textos los tienen. Una última pregunta. ¿De cuántos son los grupos? Los grupos son máximo 6 personas, pero son los grupos que ustedes siempre trabajan, ¿cierto? Tienen grupos ya diseñados, ¿no? Establecidos. Sí, deberíamos tenerlo ya establecido. Sí, ya hemos Sí. hecho 2 tareas, creo. Sí, entonces, bueno, ahí, pero ustedes pueden ir cambiando igual, ¿no? Yo no tengo problema si alguien se va acomodando porque no es fácil trabajar en grupo. De repente hay gente que al principio uno cree que puede trabajar, después se da cuenta que no. Y no porque alguien sea mala persona, sino que por la forma de hacer los trabajos, ¿no? Entonces, claro, vayan grupos de 6 máximo, ¿vale? Pues, entonces, de nuevo, yo no sé si puse eso la otra vez, creo que sí. Aquí está, en el chat, dice, 1, grupos de 5 o 6 máximo. 2, grupos de 2 o solo. Ya, lo voy a copiar y lo voy a poner abajo de nuevo para que ustedes lo tengan claro y no se olvide de nuevo, no tengo ningún problema en hacerlo. Pegar.
Eh, ahí lo puse. ¿Ve? Ya lo había dicho el 22 de septiembre. Ahora lo digo de nuevo. Casi la misma hora. Antes era por 2 minutos más que ahora. 1, grupos de 5 o de 6 máximo. 2, grupos de 2. O si alguien quiere trabajar solo, siempre puede trabajar solo. ¿No? No hay ningún problema en eso. Ya chicos, a trabajar para que no pierdan tiempo. Ah, preguntas. Preguntas para comprender la lectura. Acuérdense que yo siempre trabajo con la misma metodología. Pueden ser una o dos preguntas por título. O como hay título ahora, y vamos a usar los títulos. Por título. Ahora, si alguien cree que tiene que hacer 3 preguntas, las hace, no hay ningún problema. ¿Sí? También voy a poner acá. También pueden ser 3 preguntas. ¿Sí? Es decir, si alguien está inspirado, ahí pueden ser 3 preguntas. ¿Sí? Desde esa perspectiva, entonces, no hay ningún problema. También pueden ser 3 preguntas. Lo importante es que ustedes lean los textos y entiendan lo que está pasando. ¿Eh? Y los párrafos también, si alguien que, como siempre, los párrafos que no entiendo. ¿Sí? Cuando digo esto de los párrafos que no entiendo, si usted lee y se da cuenta que hay un párrafo que no lo entiende, lo pone y dice, este no lo entendí. Entonces yo después voy y lo explico. ¿Vale? Porque mi pega es tratar de explicar que usted entienda lo más posible de esto. Muy bien, chicos, que les vaya muy bien. ¿Alguna otra Igual a pregunta? usted, profe, que esté No, yo bien. estoy aquí. Cualquier Ah, cosa claro. me llama nomás. ¿Eh? Para eso estoy yo aquí. No voy a dejar de estar hasta las 11 de la mañana para ustedes, para cualquier dificultad que tengan, ¿ya? Muy bien, voy a cortar la grabación para que ustedes, porque ya la clase está lista.